Los pasillos de Celestial Crossing absorbieron el sonido de una cosa hambrienta, haciendo que incluso los pasajes abarrotados se sientan aislados. El teniente de Vice Grand había dejado de encontrarlo inquietante después del tercer mes. Ahora, 8 meses después de lo que se suponía que era una rotación diplomática de rutina. El silencio se sintió apropiado. Todo en esta estación existía en un silencio cuidadoso y controlado. Navegó por el ala diplomática con eficiencia practicada, asintiendo con la cabeza a un negociador comercial toliano cuyo traje de metano silbaba suavemente al pasar, haciéndose a un lado por un grupo de asistentes culturales andorianos que se movían en formación apretada como cardúmenes de peces. La estación albergaba a 17 especies diferentes, todas trabajando teóricamente hacia una mayor cooperación galáctica, todas maniobrando realmente para obtener ventajas de maneras que le dolían la cabeza a Tobías. Pero los Belcari eran diferentes. No maniobraron. Simplemente existían en la cima de cada jerarquía, y todos los demás se ajustaban en consecuencia. Tobías había visto a la princesa Andrast Belcatara exactamente 47 veces. Había contado, aunque no se lo admitiría a nadie. Asistió a sesiones clave de negociación, siempre acompañada de al menos 3 asistentes, siempre con atuendos diplomáticos formales que parecían cambiar de color según la iluminación, el estado de ánimo o factores que él no entendía. Sus oídos eran más largos y expresivos que los humanos, capaces de rotar para rastrear sonidos desde múltiples direcciones simultáneamente. Su piel tenía un tono base de plata pálida que se superponía con sutiles cambios de color, un lenguaje cromático que los ojos humanos apenas podían percibir, y mucho menos interpretar. Era hermosa de una manera que se sentía casi hostil, como mirar una escultura en un museo que te recordaba que eras ordinario y temporal, mientras que era extraordinario y eterno. Y ella nunca lo había mirado directamente. Las sesiones informativas habían sido explícitas. No te acerques a la princesa Andrast a menos que te convoquen. No le hables directamente a menos que ella se dirija a ti primero. No intente ningún tipo de contacto informal. Las advertencias provinieron tanto de los oficiales de protocolo de Belcari entregados con el tipo de condescendencia que sugería que estaban explicando la seguridad contra incendios a los niños como del comando humano que enfatizó que la princesa veía a la humanidad como culturalmente primitiva y biológicamente inferior. Ella nos considera vergüenzas evolutivas, había dicho el Coronel Reeves durante la orientación inicial de Tobías. Entonces, sonreímos, nos inclinamos cuando es apropiado y nos mantenemos al margen de su camino a menos que el protocolo exija lo contrario. Pero Tobías había seguido esas instrucciones perfectamente durante 8 meses. La sesión de negociación de hoy fue particularmente brutal. El tema eran los derechos mineros en el sector de Caís y la posición de Belcari era que la presencia de 3 décadas de la humanidad allí era reciente y, en última instancia, provisional en comparación con sus propias afirmaciones históricas que datan de hace 8 siglos. Mantenemos marcadores de navegación en todo Kelas, dijo el Lauder Morven, su piel parpadea con autoridad púrpura. Nuestro reclamo se establece por precedente y presencia. El embajador Wellen, jefe de la delegación humana, respondió con precisión diplomática. Los marcadores de navegación no constituyen un reclamo colonial bajo la ley de asambleas galácticas. La humanidad ha establecido asentamientos activos en 4 mundos en ese sector. Asentamientos que no existirían sin nuestra infraestructura de navegación. Infraestructura que estableciste pero que nunca usaste para la colonización. El argumento pasó por variaciones de las mismas posiciones durante 3 horas. Tobías tradujo matices culturales y proporcionó contexto histórico cuando se le solicitó, pero sobre todo observó la danza del lenguaje diplomático que significaba todo y no resolvió nada. La princesa Andra se sentó en el centro de la delegación, su expresión perfectamente neutra, su piel manteniendo un tono plateado constante. Ella habló solo una vez durante toda la sesión y fue para terminarla. Esta discusión ha llegado a su límite productivo. Levantamos la sesión hasta la próxima semana. 3 palabras suyas tuvieron más peso que 3 horas de debate de todos los demás. Mientras los delegados se presentaban, Tobías se demoró en cerrar la matriz de traducción y asegurar los registros de la sesión. Procedimiento estándar. Y le dio unos minutos de silencio antes de volver a la interminable cola de correspondencia diplomática que esperaba en sus aposentos. Estaba casi terminado cuando escuchó la voz del embajador Güey en el pasillo afuera hablando con alguien vestido de Belcari formal. Alteza, apreciamos su paciencia con las discusiones de hoy. La paciencia es infinita cuando el progreso está ausente. La voz de la princesa Andrast transmitía armónicos que el software de traducción generalmente aplanaba. Escucharlo directamente fue como descubrir que una pintura familiar tenía colores que nunca habías notado. Quizás la próxima semana resulte más productiva. Quizás sus pasos se desvanecieron. Tobías exhaló lentamente, terminó de asegurar los registros y escapó al único lugar de la estación donde podía dejar temporalmente de ser el teniente Grant, enlace militar, representante de la mejor cara diplomática de la humanidad.
La plataforma de observación ocupaba el anillo superior de la estación, con una enorme cúpula transparente que ofrecía vistas despejadas de la nebulosa circundante. A esta hora de la estación 2.347, casi siempre estaba vacío. La mayoría de las especies mantuvieron sus propios ritmos circadianos, y los humanos fueron uno de los pocos que encontraron la noche en una estación espacial lo suficientemente significativa como para buscar lugares oscuros y tranquilos. Tobías se acomodó en su habitual asiento esquinero, una posición que ofrecía la mejor vista del núcleo de la nebulosa, donde los viveros estelares pintaban todo en tonos violeta y carmesí. Sacó su bloc de datos personales, no el oficial cargado con archivos diplomáticos, sino su propio dispositivo con mensajes de casa, música que realmente disfrutaba y proyectos de investigación que no tenían nada que ver con su asignación actual. Había estado leyendo sobre las antiguas prácticas de navegación de la Tierra, cómo los humanos habían cruzado océanos usando solo estrellas y el cálculo exacto cuando escuchó pasos detrás de él. Suave, deliberado, moviéndose con el tipo de silencio que sugería a alguien que no quería hacerse notar, pero que tampoco intentaba esconderse. Tobías levantó la vista y olvidó cómo respirar. La princesa Andrast Belcatara se paró a la entrada de la plataforma de observación, mirándolo directamente. Su atuendo formal desapareció, reemplazado por algo más simple, una túnica larga en azul intenso que hacía que su tono plateado de piel fuera más pronunciado. Sus asistentes estaban notablemente imposiblemente ausentes. Se miraron el uno al otro por un momento que se convirtió en algo incómodo. Cada sesión informativa de protocolo le gritaba que se fuera, que se disculpara por entrometerse en su privacidad, que se inclinara y se retirara y fingiera que este encuentro nunca sucedió. En cambio, se puso de pie lentamente, manteniendo sus movimientos sin amenazar, y dijo, Alteza, me estaba yendo. Tú lo eras. Yo sí, eso es desafortunado. Ella avanzó, sus pasos en silencio en el piso absorbente de sonido de la plataforma de observación. Esperaba compañía. El cerebro de Tobías proporcionó varias respuestas simultáneamente. Esto es una trampa. Esto viola el protocolo. Esto no puede ser real, y estás a punto de ser juzgado. Lo que salió fue, ¿quieres compañía? No lo habría dicho de otra manera. Cruzó la cubierta y se sentó en la silla junto a la suya, no al otro lado del espacio, manteniendo la distancia formal, sino justo al lado de él, lo suficientemente cerca como para poder ver los intrincados patrones en su piel que cambiaban con la luz y el movimiento. Tobías se sentó lentamente, su entrenamiento militar advirtiendo con total confusión sobre lo que estaba sucediendo exactamente. Se sentaron en silencio. La nebulosa rodó lentamente más allá de la cúpula. Los gases estelares pintaron la oscuridad con colores que no tenían nada que ver con la visión humana de los Orcari. Estas eran longitudes de onda que ninguna especie había evolucionado para ver, ahora visibles a través de la tecnología que democratizó la belleza del universo. András no habló. Tobías tampoco. El silencio pasó de incómodo a neutral a algo que se acercaba cómodo. Se arriesgó a echarle un vistazo, la encontró mirando las estrellas con una expresión que podría haber sido asombro o tristeza o algo que los rostros humanos no hacían. Sus orejas se movieron ligeramente cuando una estrella particularmente brillante giró a la vista. Un pulsar probablemente, su rotación lo hace parpadear como un faro cósmico. Su respiración era más lenta que el estándar humano, más profunda, con un ritmo que le recordaba a las técnicas de meditación, y ella había elegido sentarse en su lado derecho, donde su audición era mejor después de que un accidente de transbordador le dañara el oído izquierdo. ¿Coincidencia? ¿O se había dado cuenta de alguna manera? Después de lo que parecieron 30 minutos, pero podrían haber sido 10, habló, no en belcariformal con sus capas de significado y refuerzo cromático, no a través de la matriz de traducción que convirtió todo en un estándar diplomático insípido, sino en un discurso humano cuidadosamente pronunciado y ligeramente acentuado. Las estrellas se veían diferentes desde aquí que desde mi mundo natal. Su voz sin traducción era notable, con matices y armónicos que sugerían música más que habla. Como si alguien hubiera descubierto cómo hacer cantar al lenguaje mismo. Tobías descubrió que su voz era diferente. Valcaro Pram se encuentra en la espiral interna de los brazos galácticos. A partir de ahí, la densidad estelar es tal que la oscuridad nunca existe realmente. Siempre hay luz de alguna estrella, algún cúmulo, alguna nebulosa. No tenemos lo que llamas noche. Eso suena hermoso. Lo es, pero significa que no vemos lo que tú ves, la verdadera inmensidad del espacio, las distancias vacías entre las luces. Inclinó ligeramente la cabeza. Aquí puedo ver la oscuridad. Es a la vez aterrador y esclarecedor. Tobías asintió lentamente. Crecí en un mundo colonial llamado New Heats. Las constelaciones de la Tierra no significaban nada allí. Las estrellas eran completamente diferentes. Tuve que aprender a navegar por marcadores que no estaban en ninguna mitología terrestre. Navegue por sus propios descubrimientos en lugar de por el conocimiento heredado. Exacto.
Se sentía como si estuviéramos escribiendo nuestra propia mitología en lugar de copiarla de otra persona. Y sin embargo, todavía eras humano, todavía estabas conectado a la Tierra, incluso a través de distancias imposibles. Sí, la casa es extraño como eso. Usted puede salir de él, pero realmente no lo dejo. Ella hizo un sonido que podría haber sido un acuerdo. He estado lejos de Belcara durante 14 meses. A veces sueño que cuando regrese, nadie me recordará, que me habré vuelto extraño para ellos. ¿Te lo pierdes? El mundo cada día. Y, sin embargo, se me necesita aquí desempeñando esta función, representando a mi gente, asegurando que sus intereses estén protegidos. Su piel cambió a un azul grisáceo que parecía melancólico. A veces pienso que soy más útil cuando estoy más alejado de lo que amo. La honestidad en esa declaración golpeó a Tobías como algo físico. Este no fue un discurso diplomático. Este fue un sentimiento genuino ofrecido sin cálculo. Conozco ese sentimiento, dijo en voz baja. Me uní al servicio diplomático después de que mi hermano muriera en las escaramuzas fronterizas. Pensé que tal vez podría evitar que otras familias perdieran a alguien. Pero el trabajo lo es. Es necesario, pero también interminable. Y a veces me pregunto si algo de lo que hago realmente importa. Importa. Ella se volvió para mirarlo directamente, y él vio que sus ojos no eran uniformemente plateados, sino que sostenían flexiones de color que cambiaban como ópalos. Te he observado estos últimos meses. Tienes cuidado con las costumbres de otras especies. Te quedas hasta tarde revisando los protocolos. Corriges errores de traducción que otros omiten. Estas no son las acciones de alguien que cree que su trabajo no tiene sentido. Sintió su rostro cálido, avergonzado por la observación y la atención que implicaba. Me has estado observando. Observo a todos. Es hábito y necesidad. Ella hizo una pausa. Pero sí, te he notado específicamente. ¿Por qué? Porque eres uno de los pocos humanos que no actúa. La mayor parte de su delegación usa competencia como armadura, tratando tan desesperadamente de demostrar que pertenece aquí que olvida ser genuino. Simplemente haces tu trabajo y te vas. Es refrescante. Tobías no sabía qué decirle a eso. Volvieron al silencio, pero ahora se sentía diferente. Esperé con reconocimiento mutuo. Después de otro periodo de silencio, preguntó, ¿puedo preguntarte algo? Puedes intentarlo. Decidiré si respondo. Justo. ¿Por qué nos advirtieron que no habláramos contigo? Todo el mundo dice que ves a los humanos como culturalmente primitivos, menos. Su piel cambió a través de patrones complicados, azules y grises, y algo que parecía vergonzoso. Me dijeron lo mismo de los humanos, que tu especie es agresiva, emocionalmente volátil, diplomáticamente poco confiable. Que comprometerse contigo más allá de la necesidad formal sería contaminante. ¿Y te lo creíste? No tenía ninguna razón para no hacerlo. Los Belcari han prosperado durante milenios. Nuestros marcos culturales están probados en el tiempo. Cuando una nueva especie llega reclamando el mismo estatus, se supone que aún no se lo ha ganado. Esa es una forma diplomática de decir que pensabas que éramos primitivos. Sí, ella se encontró con sus ojos directamente. Pensé que tu gente era primitiva. Me enseñaron esto. No vi evidencia de lo contrario. Una pausa hasta que realmente comencé a observarte en lugar de confiar en lo que me enseñaron a creer. Y ahora creo que la edad cultural no equivale al valor cultural. Que tal vez mi gente en nuestra antigüedad haya olvidado cómo adaptarse, mientras que los humanos en su juventud recuerdan cómo cambiar. Su piel cambió a violeta pensativo. Eres primitivo solo si se mide por tiempo. Medido por la flexibilidad, por la creatividad, por pura supervivencia decidida. Eres extraordinario. Esa es la forma más agradable en que alguien haya llamado obstinada a mi especie. Volvió a hacer ese sonido, el que podría ser la risa. La terquedad no siempre es un defecto. Hablaron más fácilmente después de eso. La conversación seguía fragmentada, llena de pausas en las que ambos buscaban palabras o navegaban por dificultades de traducción, pero era real de una manera que los intercambios diplomáticos formales nunca lograron. Ella le habló de ciudades de cristal, de una arquitectura que cantaba al viento, de una cultura tan antigua que habían olvidado parte de su propia historia porque los registros eran anteriores a los métodos de almacenamiento confiables. Le habló de la Tierra, de los humanos que se extendían por la galaxia como una especie invasora particularmente ambiciosa, de ver desaparecer la nave de su hermano en una escaramuza fronteriza y decidir que alguien tenía que intentar construir puentes en lugar de quemarlos. Tu hermano, dijo en voz baja, lamento tu pérdida. Fue. Ese hace 7 años, pero gracias. La pérdida no disminuye con el tiempo. Solo se vuelve familiar. Sí, eso es exactamente. En algún momento, notó que el cronómetro de la estación mostraba 137. Habían estado hablando y sin hablar durante casi 3 horas.
Andrés notó su mirada. Debería regresar antes de que mi asistencia organizara fiestas de búsqueda. Ella se puso de pie y Tobías se levantó automáticamente. La cortesía militar estaba tan arraigada que no pensó en ello. Se enfrentaron a la tenue luz de la plataforma de observación. Dos seres de mundos diferentes que accidentalmente habían encontrado algo genuino en un lugar diseñado para actuaciones artificiales. Gracias, dijo, por no leer cuando llegué. Por hablar honestamente, por hacer una pausa, buscar palabras, por tratarme como alguien que necesitaba una amiga en lugar de como una princesa que requería deferencia. Creo que quizás los dos necesitábamos un amigo, dijo Tobías. Su piel cambió a ámbar cálido, del que él no sabía el significado, pero el tono se sintió positivo. Se movió hacia la salida, luego se detuvo en el umbral. Me advirtieron que no hablara contigo, dijo, mirando hacia atrás por encima del hombro. Fueron muy insistentes al respecto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Te vi esta noche, sentado solo. La mañana siguiente llegó con la sutileza de una estrella colapsando. Tobías estaba a la mitad de su café matutino. La estación sintetizó una versión que sabía a decepción reciclada pero contenía suficiente cafeína. Cuando su unidad de comunicaciones intervino con un mensaje de prioridad, el teniente Grant se presentó en la oficina del coronel Reeves de inmediato. David levantó la vista de su propio desayuno. Eso suena siniestro. Todo suena siniestro antes del café. ¿Tomaste café? Eso fue café, ¿verdad? Ese líquido marrón que acabas de beber. Supuestamente, Tobías llegó a la oficina del Coronel Reeves en 8 minutos, lo cual era un buen momento considerando el diseño laberíntico de la estación. Entró y encontró a su oficial al mando luciendo cansada e irritada, su estado predeterminado, pero un poco más pronunciado de lo habitual. Teniente, siéntese. Él se sentó. Reeves levantó una pantalla holográfica que mostraba la rejilla de seguridad de la estación. ¿Estuviste en la plataforma de observación entre las 23:00 y las 100 horas de anoche? Su estómago bajó aproximadamente 3 metros. Sí, señora. Solo inicialmente y luego no tenía sentido mentir. Mentir a un oficial superior era territorio de alguaciles de la corte. Y honestamente, después de la conversación de anoche, la verdad se sintió más importante que la autoconservación. La princesa András se unió a mí. Vimos las estrellas. Hablamos. No ocurrió nada inapropiado. Reeves cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz. Define inapropiado. Nos sentamos. Hablamos sobre la navegación y los mundos de origen y las diferencias culturales. Se fue alrededor de las 130. Eso es. Eso es. El tono de Reeves sugirió que esto era cualquier cosa menos simple. La oficina de protocolo de Belcari me contactó al 600. Aparentemente, sus sistemas de rastreo, que definitivamente tienen y definitivamente monitorean constantemente, muestran que Princess Andrast estuvo fuera de combate durante aproximadamente 3 horas anoche. Cuando finalmente la localizaron, regresaba de la plataforma de observación. Ella eligió estar allí. Yo no la invité. No lo hice, lo sé, Grant. Las imágenes de seguridad la muestran entrando voluntariamente a la terraza, sentada a tu lado voluntariamente y quedándose voluntariamente durante 3 horas. Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora los Belcari están avergonzados porque perdieron la pista de su princesa durante 3 horas. Exigen saber si el personal humano comprometió su seguridad o la influyó indebidamente. Mientras tanto, a nuestro cuerpo diplomático le preocupa que de alguna manera la haya ofendido, lo que podría descarrilar las negociaciones en las que hemos estado trabajando durante más de un año. Reeves se recostó en su silla. Entonces, necesito saber, teniente, qué sucedió exactamente en esa plataforma de observación. Tobías respiró hondo. Hablamos de estrellas, de navegación, de sentirse aislado incluso cuando está rodeado de gente, de lo que es estar lejos de casa mientras representa civilizaciones que observan cada movimiento que haces. Conoció los ojos de Reeves. Éramos solo 2 personas que necesitábamos hablar honestamente durante unas horas. Eso es todo. Reeves lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Hablaste de estrellas? Sí, señora. Durante 3 horas. También hubo un silencio significativo y confortable. Cómodo silencio con la princesa Belcari que supuestamente ve a los humanos como vergüenzas evolutivas. En realidad no lo hace. Esa es propaganda de ambos lados destinada a mantenernos separados y temerosos el uno del otro. Reeves hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido el comienzo de un colapso inducido por el estrés. Oficialmente, se le aconseja evitar el contacto no autorizado con la princesa Andrast Belcatara. Esta es una orden directa para el registro oficial. Entendido, señora. Extraoficialmente. Reeves levantó otra pantalla. Este muestra el progreso reciente de la negociación.
Esta mañana, la princesa Andrast aprobó personalmente 3 propuestas humanas que han estado estancadas durante 6 semanas. 3 propuestas a las que se opuso abiertamente la semana pasada. La delegación de Alcari está confundida. Nuestra delegación está confundida. Todo el mundo está confundido, excepto aparentemente tú. Tobías miró las aprobaciones, su pecho haciendo algo complicado. Yo no le pedí que hiciera eso. Sé que no lo hiciste, lo que lo hace más significativo. Reeves desestimó la exhibición. Lo que sea que hiciste en esa plataforma de observación parece haber funcionado. Entonces, mi orden oficial permanece, evite el contacto no autorizado. Mi consejo no oficial, no arruines esto. Tobías fue despedido, más confundido que cuando llegó. Pasó el resto del día en tareas rutinarias, tratando de no pensar en la plataforma de observación, en su mayoría fallando catastróficamente. Cada vez que pasaba por una ventana, se encontraba mirando las estrellas y preguntándose si Andrast estaba haciendo lo mismo desde otro lugar de la estación. A las 1800 horas, su unidad de comunicaciones recibió un mensaje de un remitente desconocido, lo que no debería haber sido posible en una red de estación segura. Lo abrió con cautela, medio esperando una alerta de seguridad. El mensaje fue breve. Plataforma de observación, 2.300 horas si lo desea. Tobías miró fijamente el mensaje, su corazón haciendo cosas extremadamente poco profesionales. Ella había encontrado una manera de enviarle mensajes en privado, evitando por completo los canales oficiales. Eso por sí solo fue notable y probablemente ilegal según unos 14 protocolos de seguridad diferentes. Se presentó en la plataforma de observación a las 22:57 horas porque llegar temprano se sentía presuntuoso, pero llegar tarde se sentía irrespetuoso. Andrast ya estaba allí vistiendo la misma túnica sencilla, sentado en el mismo asiento, mirando las mismas estrellas. Cuando lo escuchó entrar, su piel cambió a cálido ámbar. Viniste, dijo ella. Tú me invitaste. Sugerí. Tú elegiste. Ella hizo un gesto hacia el asiento a su lado. Hay una diferencia. Se sentó, y la familiaridad de eso fue sorprendente, como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de una noche. Cayeron en el silencio de forma natural. Fue más fácil esta noche, menos cargado de incertidumbre, más cómodo con el entendimiento de que ninguno de los dos necesitaba actuar. Después de unos 15 minutos, András habló. Aprobé 3 propuestas humanas esta mañana. Escuché, gracias. No me des las gracias. Eran un buen apoyo. Osales que había descartado por razones políticas más que prácticas. Que fue un fallo de la sentencia. ¿Qué ha cambiado? Ella se volvió para mirarlo, sus ojos moteados de ópalo captando la luz de las estrellas. Anoche habló sobre su hermano, acerca de la elección de servicio diplomático, ya que quería evitar que otras familias de la experiencia de su pérdida. ¿Qué tipo de inversión personal en la paz? Me recordó por qué estoy aquí. Tengo hermanos mayores que murieron en conflictos en los que estoy tratando de evitar que se repitan. Se me olvida a veces que la política no es abstracto. Se trata de algo personal. Me recordaste que Tobías no sabía qué decirle a eso. No quise influir en tus decisiones. Yo sé. Por eso tu influencia fue efectiva. Su piel cambió a violeta pensativo. Manipulación calculada. Estoy entrenada para resistir. Honestidad genuina. Eso es mucho más difícil de ignorar. Hablaron más fácilmente esta noche. Ella preguntó sobre la historia diplomática de la Tierra. No la versión desinfectada de los registros oficiales, sino la desordenada realidad de cómo la humanidad había tropezado con la política galáctica mientras aún descubría cómo gobernarse a sí misma. Él preguntó sobre la estructura de los tribunales y ella describió un sistema político tan complejo que, en comparación, hacía que las peores burocracias de la Tierra parecieran simplificadas. Ella era divertida al respecto, sus observaciones secas y programadas con precisión. Describiendo protocolos ceremoniales que involucraban 17 ángulos de inclinación diferentes según el estado relativo y la fase lunar. Tenemos un dicho, dijo ella, la ceremonia es eterna. El imperio es temporal, lo que sugiere que tenemos nuestras prioridades algo invertidas. Tobías se rió. Los humanos tenemos un problema similar. Discutiremos durante 6 meses sobre la redacción de una cláusula del tratado y luego nos preguntaremos por qué la implementación lleva una eternidad. Quizás todas las civilizaciones son igualmente disfuncionales. Simplemente lo disfrazamos con diferentes niveles de sofisticación. Eso es lo más tranquilizador que alguien dijo sobre la política galáctica en 8 meses. Su piel brillaba de oro complacido, y Tobías se dio cuenta de que estaba empezando a leer su lenguaje cromático, no con fluidez, pero lo suficiente como para captar connotaciones emocionales. En algún momento, el tiempo se había vuelto fluido y sin sentido en estas conversaciones. Tobías preguntó algo que se había estado preguntando desde anoche. ¿Por qué vienes aquí a esta plataforma de observación específicamente?
Porque en cualquier otro lugar de esta estación, soy la princesa Andrast Belcatara, heredera del trono Belcari, representante de un imperio de 8.000 años de antigüedad. Aquí, ella señaló las estrellas más allá de la cúpula. Aquí puedo ser alguien a quien simplemente le gusta mirar el universo y sentirse pequeño en el buen sentido. Pequeño en el buen sentido. Cuando te pasas la vida diciéndote que eres importante, que tus decisiones afectan a miles de millones, que cada una de tus acciones tiene peso, es agotador. Mirar las estrellas me recuerda que soy infinitesimalmente pequeño, que el universo continuará mucho después de que me haya ido, y que esto es reconfortante en lugar de aterrador. Sí, dijo Tobías en voz baja. Entiendo eso. Todos quieren que sea el teniente Grant, enlace militar, persona que tenga todas las respuestas. A veces solo quiero ser Tobías, un tipo al que le gustan las estrellas y no tiene idea de lo que está haciendo. Sospecho que sabes exactamente lo que estás haciendo. Simplemente prefieres no realizar ese conocimiento. Quizás. O tal vez solo soy bueno fingiendo competencia. Entonces tú y yo tenemos eso en común. Se sentaron en un cómodo silencio después de eso, y Tobías sintió que algo se asentaba en su pecho. Una sensación de rectitud que no había experimentado desde que dejó la tierra. No en casa exactamente, sino en algo adyacente a ella. Conexión, tal vez, comprensión. A los 100, Andrés se levantó para irse. Pero antes de hacerlo, hizo algo inesperado. Ella extendió la mano y tocó brevemente su mano. Entre Belcari había leído en algún lugar que el contacto físico era raro y significativo reservado para la familia o aquellos a quienes se les otorgaba una profunda confianza o May usando su propia fraseología. Su piel se volvió de oro brillante y se fue moviéndose por el pasillo con silenciosa gracia. Tobías se sentó en la plataforma de observación durante otra hora, mirando su mano donde ella la tocó y preguntándose cómo 3 horas de conversación con una princesa alienígena se habían convertido en la parte más importante de su día. Durante la semana siguiente, su patrón se solidificó. Todas las noches, a las 23:00 horas, se reunían en la plataforma de observación. Cada noche hablaban de temas cada vez más personales, pasando de un territorio diplomático seguro a una genuina honestidad emocional. Ella le contó sobre crecer en el Palacio de Cristal de Belcar, sobre hermanos mayores que habían sido brillantes y queridos y habían muerto en conflictos que estaba decidida a evitar que volvieran a ocurrir. Sobre la presión de ser heredero aparente, sobre sentirse como un símbolo en lugar de una persona. Sobre la soledad de ser observado constantemente pero rara vez visto de verdad. Él le contó sobre su infancia en New Heath, sobre perder a su hermano Marcus en una escaramuza fronteriza que no tenía sentido estratégico, sobre unirse al servicio diplomático con nociones idealistas de prevenir la guerra y darse cuenta gradualmente de que la mayoría de la gente prefería el conflicto al arduo trabajo de entenderse unos a otros. Ella trajo grabaciones de música Belcari, armónicos inquietantes que dolían los oídos humanos, pero de una manera hermosa, como añorar un lugar en el que nunca habías estado. Él le presentó la literatura humana, leyendo pasajes de libros que amaba mientras ella escuchaba con total atención, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban cuán diferente procesaban la narrativa y el significado sus especies. Tu narración es tan lineal, observó una noche después de que él le leyera un capítulo de una novela sobre la era de la colonización de la Tierra. El evento sigue al evento en secuencia cronológica. La literatura Belcari se mueve a través del tiempo de manera más fluida, existiendo pasado y futuro simultáneamente en la narrativa. Eso suena confuso. Lo es inicialmente, pero refleja cómo experimentamos el tiempo. No como una línea, sino como el correo, como se dice una galería donde todos los momentos existen juntos y nosotros simplemente seleccione las conversaciones que van a seguir. Eso es hermoso. También completamente imposible para el cerebro humano para procesar. Quizás por eso nuestras especies se malinterpretan entre sí. Tenemos la experiencia de la realidad a través fundamentalmente diferentes marcos. Entonces, ¿cómo hacemos puente qué? Ella le miró con una expresión que él estaba aprendiendo a leer como reflexivo afecto. Hacemos lo que estamos haciendo ahora. Nos sentamos juntos. Compartimos honestamente. Aceptamos que nunca podremos comprender plenamente el uno al otro. Y elegimos la conexión de todos modos. Estaba funcionando. Lo que sea que estuvieran construyendo en estas horas robadas de honestidad, estaba teniendo efectos más allá de sus conversaciones privadas. Las sesiones diplomáticas se volvieron notablemente más productivas. Los delegados de Belcari comenzaron a citar la investigación en humanos en sus propuestas. Los negociadores humanos comenzaron a hacer referencia a los precedentes históricos de Belcari con una comprensión real en lugar de un reconocimiento superficial. Pero los secretos en una estación diplomática no permanecen secretos para siempre. En la octava noche de sus reuniones, Tobías llegó a la plataforma de observación y encontró al coronel Reeves esperando en lugar de Andrast. Coronel, se le cayó el estómago. ¿Pasa algo? Siéntese, teniente.
Se sentó y Reeves tomó el asiento que Andrés solía ocupar, lo que le hacía sentir mal de una manera que no podía articular. No estoy aquí para reprenderte, dijo Reeves, lo que de alguna manera era más preocupante que si ella lo hubiera sido. Estoy aquí porque hay facciones en la delegación Belcarí que quieren que te retiren de esta estación. Te llaman un riesgo para la seguridad y afirman que has comprometido la objetividad de la princesa Andrat. Eso no lo es. Sé que no es cierto, pero la verdad importa menos que la percepción en los círculos diplomáticos. Reeves parecía cansado. El embajador Wei me pidió que hablara con usted directamente. Estás siendo reasignado. ¿Cuándo? 48 horas. Serás trasladado a la embajada humana en la estación Kepler. Es una promoción. En realidad, mejor paga, más prestigio, pero te aleja de Celestial Crossing. Tobias sintió que algo se le agrietaba en el pecho. Y si me niego, entonces serás juzgado por insubordinación, lo que no ayuda exactamente a nadie. La expresión de Reeves se suavizó ligeramente. Lo siento, Grant. No hiciste nada malo. Hiciste algo extraordinario. En realidad, te ganaste la confianza de alguien a quien nos dijeron que era imposible contactar. Pero eso te hace peligroso para las personas que prefieren el status quo. ¿Ella lo sabe? Y su delegación lo sabe. Si se lo han dicho todavía, no puedo decirlo. Reeves se puso de pie. Tienes 48 horas. Úsalo sabiamente. Ella se fue y Tobias se sentó solo en la plataforma de observación, mirando las estrellas que de repente se sentían increíblemente distantes. No sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí antes de escuchar pasos familiares detrás de él. Andrast entró en la plataforma de observación y su piel hacía cosas que él nunca había visto antes, destellando rápidamente a través de colores que parecían angustia, ira y algo cercano al pánico. Te están sacando, dijo sin preámbulos. ¿Lo has oído? Mi asesor principal me informó con gran satisfacción que se está eliminando la influencia humana problemática. Su piel se puso de un rojo furioso. Usó esas palabras exactas como si fueras una enfermedad a curar. Es política. Te están protegiendo. No necesito su protección. El arrebato lo sorprendió a ambos. Andrast se controló visiblemente, su piel volvió a ser plateada neutra con esfuerzo. Disculpas. Eso fue inapropiado. No, no lo fue, fue honesto. Tobias hizo un gesto hacia el asiento a su lado. Siéntate conmigo. Nos quedan 48 horas. Ella se sentó lo suficientemente cerca como para que su brazo rozara el suyo y durante un largo momento ninguno habló. Finalmente, Andrés dijo en voz baja, no quiero que te vayas. Yo tampoco quiero Liv. Entonces no rechace la reasignación. Si hago eso, seré juzgado y destituido de todos modos. Al menos así me voy con mi carrera intacta. ¿Tu carrera? Su piel brillaba de un gris amargo. Sí, por supuesto. Carreras y protocolos y procedimientos adecuados. Esto es lo que importa. Eso no es justo. No. Entonces dime, Tobias Grant, ¿qué te importa? Él la miró con la piel cambiando a través de emociones complejas, con las orejas ligeramente caídas por la angustia, con los ojos que se esforzaban mucho por no mostrar vulnerabilidad y dijo la verdad. Esto importa. Estas conversaciones importan. Importas más que mi carrera, más que los protocolos, más que cualquiera de los diplomáticos que me trajeron a esta estación en primer lugar. Su piel ardía de oro con tanto brillo que tuvo que entrecerrar los ojos. Entonces luchamos contra esto juntos. ¿Cómo? Eres heredero de un imperio. Soy un enlace militar de nivel medio. No tenemos influencia. Tenemos la verdad. Tenemos lo que hemos construido en estas reuniones. Tenemos pruebas de que el entendimiento entre nuestra especie es posible. Su piel se asentó en un púrpura determinado. Y estoy cansado de sesgar. Cansado de ser un símbolo. Cansado de dejar que el miedo y la política controlen con quien puedo conectarme. Cansado de ver a la gente que me importa ser eliminada porque otros encuentran amenazante la honestidad. ¿Te preocupas por mí? ¿Te imaginabas que pasaba 3 horas todas las noches contigo por estrategia política? Ella volvió a tocarle la mano y esta vez el contacto persistió. Me preocupo por ti y no estoy permitiendo que te lleven sin reconocer lo que hemos creado aquí. ¿Qué hemos creado? Un puente entre dos civilizaciones a las que se les dijo que se temieran mutuamente, que fueron entrenadas para verse como inferiores, que fueron mantenidas separadas por personas que se benefician de la división. Ella se puso de pie tirando de él hacia arriba con ella. Mañana hay una asamblea formal de todas las delegaciones diplomáticas. Voy a hablar sobre qué hay de nosotros en estas reuniones, sobre el hecho de que la comprensión comienza con individuos dispuestos a verse unos a otros como personas en lugar de abstracciones políticas. El corazón de Tobias estaba haciendo cosas extremadamente complicadas que causarían un incidente diplomático. Bien.
Quizás necesitamos un incidente para forzar una conversación honesta. Podrías perder tu posición y estás perdiendo la tuya de todos modos. Su piel cambió a algo entre la determinación y el miedo. Al menos de esta manera, lo perdemos por algo significativo. Pasaron el resto de esa noche sin hablar de estrellas o mundos natales, sino planeando lo que Andras diría, cómo lo enmarcaría, cuáles serían las probables consecuencias. Era lo más aterrorizado que Tobías había estado en 8 meses en la estación y de alguna manera también lo más vivo. A las 200, Andrés se puso de pie para irse, pero en el umbral, se dio la vuelta. Me advirtieron que no hablara contigo, dijo. Fueron muy insistentes. Lo sé. Me alegro de haberlos ignorado. Yo también. Ella se fue, y Tobías se sentó solo en la plataforma de observación, observando las estrellas en lo alto y preguntándose si dentro de 48 horas estaría mirando el mismo cielo desde un barco de transporte, alejándolo del único lugar donde se había sentido genuinamente conectado en años. La idea dolía más de lo que él quería admitir. La asamblea formal fue convocada para 1:400 horas al día siguiente. La cámara diplomática principal se llenó rápidamente. Representantes de 17 especies diferentes, todos preguntándose por qué la princesa Andrast Belcatara había solicitado una reunión completa sin precedentes. Tobías se sentó en la sección de la delegación humana tratando de parecer tranquilo mientras sus manos temblaban ligeramente. El embajador Wellen se sentó a su lado, con una expresión que sugería que sabía que algo estaba a punto de suceder, pero que no había decidido si evitarlo. La cámara se calmó cuando Andrast entró. Vestía atuendo diplomático formal completo, túnicas en capas que brillaban con hilos bioluminiscentes incrustados, marcadores ceremoniales de su casa y estatus, el tipo de atuendo que gritaba, esto es importante. Se movió a la plataforma central y su piel era deliberadamente plateada neutra, el equivalente cromático de una pizarra en blanco. Me dirijo a ustedes hoy con respecto a un asunto de importancia personal y política, comenzó, y todos los dispositivos de traducción en la sala se quedaron en silencio, procesando los complejos armónicos de su voz sin filtrar. Durante las últimas 2 semanas, me he reunido en privado con el teniente Tobias Grant de la delegación humana. Su piel permaneció neutral, negándose a mostrar emoción todavía. Estas reuniones no fueron autorizadas por protocolo. No fueron organizados por personal diplomático. Ocurrieron porque yo los elegí y él los eligió. Y juntos descubrimos algo que esta estación necesita desesperadamente. La cámara estalló en susurros. La voz de Andrast los atravesó. Conversación honesta entre individuos en lugar de desempeño entre representantes. Ella dejó que eso se asimilara antes de continuar. Fui criado, educado extensamente, para creer que los humanos son culturalmente primitivos, que su especie carece de la sofisticación para un discurso significativo, que involucrarme con ellos más allá de la necesidad formal me disminuiría. Su piel cambió a algo cercano a la vergüenza, azul pálido con matices grises. Estas enseñanzas eran comprensivas, persuasivas e incorrectas. Tobías sintió al embajador muy rígido a su lado. El teniente Grant ha demostrado cualidades que mi gente dice valorar. Respeto por las diferencias culturales, dedicación al deber, humildad intelectual y el coraje de ser vulnerable al servicio de una conexión genuina. Y la mirada recorrió la cámara. Conociéndolo de verdad, no simplemente tratándolo como una abstracción diplomática. He aprendido que el entendimiento entre civilizaciones no comienza con tratados escritos por comités. Comienza con 2 individuos dispuestos a verse como seres conscientes dignos de respeto. Se volvió para mirar directamente donde estaba sentado Tobías y su piel brillaba dorada. Me advirtieron que no hablara contigo. Varios asesores que utilizaron diversas justificaciones insistieron en que interactuar con humanos, con usted específicamente, comprometería mi juicio y disminuiría mi estatus. Pero te sentaste a mi lado bajo las estrellas y me trataste no como una princesa que requería deferencia, sino como alguien que necesitaba un amigo. Por esa honestidad, estoy agradecido. Y por esa conexión, reconozco públicamente lo que me han enseñado nuestras conversaciones privadas. La cámara estaba absolutamente silenciosa. La paz no la construyen los delegados en las cámaras siguiendo protocolos diseñados para minimizar el riesgo. La paz es construida por individuos dispuestos a salvar la distancia entre el miedo y la comprensión. Entre cómodo prejuicios e incómodo decrecimiento, entre el seguro de ficción que no son fundamentalmente diferentes y la peligrosa verdad que estamos muy similares. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras se calmaran. El teniente de la subvención está siendo reasignados porque facciones en mi delegación encontrar nuestra amistad en peligro. Prefieren los seres humanos y Belcari siendo independiente, miedo, convencido de mutua inferioridad. Estoy aquí para decir que no voy a aceptar esto. La embajadora Wei se inclinó y susurró, ¿sabías que ella iba a hacer esto? Sí, le susurró Tobías. ¿Y la dejaste? No podría haberla detenido si lo hubiera intentado. Andrast continuó, su voz llevaba una claridad perfecta.
Estoy solicitando formalmente a la Asamblea Galáctica que reconozca las relaciones diplomáticas personales como marcos válidos para la cooperación entre especies. El teniente Grant y yo hemos demostrado que es posible una conexión genuina. Solicitamos que nuestro enfoque sea estudiado, apoyado y protegido en lugar de eliminado porque incomoda a los tradicionalistas. El silencio que siguió fue profundo. El tipo de silencio que ocurre cuando todos intentan procesar algo que no se ajusta a ningún marco existente. Entonces el embajador Wellen se puso de pie. La delegación humana reconoce y honra la declaración de la princesa Andra. Su voz era firme, diplomática, pero debajo de Tobías se escuchaba algo parecido al orgullo. Reconocemos que la conexión genuina requiere riesgo, vulnerabilidad y la voluntad de dejar de lado prejuicios cómodos. El teniente Grant ha encarnado estos principios y estamos orgullosos de que represente a la humanidad. Otro delegado se puso de pie, un negociador comercial toliano cuyo traje de metano dificultaba el discurso, pero no lo hacía imposible. El colectivo toliano secunda este reconocimiento. Hemos observado un aumento de la productividad en las negociaciones. Coincidiendo con la amistad del teniente Grant y la princesa Andrast. Quizás deberíamos estudiar el éxito en lugar de temerlo. Uno a uno, otros delegados se levantaron. No todos. Todavía había partidarios de la línea dura cuyas expresiones sugerían que veían toda esta situación como una ruptura del orden adecuado, pero se mantuvo lo suficiente como para que la marea cambiara perceptiblemente. La delegación belcarí se sentó en un silencio pétreo, su piel colectiva mostraba blancos y grises angustiados. Finalmente, el Lauder Morden, el diplomático belcarí de mayor rango, se puso de pie. Su piel pasó por varios colores antes de decidirse por el púrpura resignado. La delegación belcarí agradece la declaración de la princesa Andra. Cada palabra sonaba como si doliera físicamente. Revisaremos nuestros protocolos con respecto al contacto diplomático informal e informaremos los hallazgos a la Asamblea dentro de un mes. No fue aceptación. No fue aprobación, pero fue el comienzo de algo. Después de la Asamblea, Tobías fue interceptado en el pasillo por el coronel Reeves y el embajador Wei. El teniente de la subvención, el embajador dijo, su reasignación a Kepler de la estación ha sido pospuesto indefinidamente. Alguien tiene que quedarse aquí y continuar construyendo este puente. La princesa Andrast descrito. Señor, pensé que se estaban retirando a proteger las relaciones diplomáticas. Lo estábamos. Pero entonces la princesa Andrast realizado protegiendo más diplomáticamente importante que la eliminación de usted. Bien jugado, teniente. Poco ortodoxo, aterrador y completamente efectivo. El coronel Reeves casi sonrió. Vas a hacer un caso de estudio en diplomaticmies durante décadas. Marcos de relación personal como elementos fundacionales en la cooperación intercultural. Felicitaciones. Ahora eres un modelo teórico. Solo quería hablar con alguien sobre estrellas, dijo Tobías semanalmente. Y en cambio, revolucionaste accidentalmente los protocolos de primer contacto. Es curioso cómo funciona eso. Lo dejaron parado en el pasillo tratando de procesar que no estaba siendo reasignado, que Andrast había defendido públicamente su amistad, que de alguna manera 3 horas de conversación nocturna se habían convertido en un marco diplomático. La encontró en la plataforma de observaciones anoche, sentada en sus asientos habituales, mirando estrellas familiares. No tenías que hacer eso, dijo, sentado a su lado. En realidad lo hice. Te estaban sacando de esta manera. Eliminarlo se vuelve políticamente costoso en lugar de ser silenciosamente conveniente. Su piel se volvió de color dorado cálido, y quise decir todo lo que dije. Me has enseñado que la edad cultural no equivale al valor cultural. Que la flexibilidad y la honestidad importan más que las tradiciones ancestrales. Que a veces lo más valiente es sentarse al lado de alguien y admitir que no tienes todas las respuestas. No tengo respuestas. Solo soy un tipo al que le gustan las estrellas. Eres una persona que eligió la conexión por encima del miedo. Eso es más valioso que cualquier experiencia. Ella tocó su mano y el contacto se sintió familiar y eléctrico. Entonces, ahora somos un marco diplomático. ¿Cómo se siente eso? Aterrador. También un poco increíble. Él la miró fijamente, con la piel moviéndose a través de dorados felices y ambrosías contentas en las orejas animadas hacia adelante en atención. ¿Qué pasa ahora? Ahora nuestras dos civilizaciones observan para ver si este puente que hemos construido puede soportar peso. Si fracasamos, nos convertimos en una advertencia. Si tenemos éxito, nos convertimos en precedentes. Sin presión. Ninguna en absoluto. Su piel brilló divertida violeta. Pero creo que tendremos éxito porque ya hemos tenido éxito en la parte más difícil, que es vernos unos a otros como personas en lugar de abstracciones políticas. Todo lo demás es mera logística. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, observando estrellas que no pertenecían exclusivamente a ninguna de las dos especies.
Y Tobías pensó en el momento hace 2 semanas cuando levantó la vista y encontró a una princesa alienígena parada a la entrada de su refugio. Le habían advertido que no hablara con ella. Todos habían sido muy insistentes al respecto, y él estaba profundamente eternamente agradecido de que ella hubiera ignorado todas las advertencias y se hubiera sentado a su lado de todos modos. Porque a veces la paz no comienza con tratados o acuerdos comerciales o protocolos formales negociados por comités. A veces comienza con dos personas sentadas en un cómodo silencio bajo las mismas estrellas, eligiendo verse como seres conscientes dignos de conexión. Y eso pensó Tobías cuando la mano de Andrés encontró la suya a la luz de las estrellas.